El análisis de la estructura demográfica y social de un país es fundamental para comprender su evolución, planificar políticas públicas y diseñar estrategias que respondan a las necesidades reales de la población. En este contexto, esta presentación informe tiene como objetivo examinar las principales características poblacionales de Colombia a partir de los datos proporcionados por el Censo Nacional de Población y Vivienda de los años 2005 y 2018, elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Instrumento de recolección de datos y caracterización. El instrumento principal utilizado para la recolección de los datos fue el Censo Nacional de Población y Vivienda, implementado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este censo se realiza aproximadamente cada 10 años en Colombia y combinados enfoques metodológicos. Censo de hecho registra a las personas en el lugar donde se encontraban en el momento del censo. Censo de derecho registra a las personas en su lugar habitual de residencia. Para su ejecución se emplearon cuestionarios estructurados aplicados tanto de manera presencial como mediante plataformas digitales en zonas urbanas, garantizando la cobertura de todo el territorio nacional. En cuanto a la caracterización de los datos, estos son cuantitativos y de tipo longitudinal comparativo, permitiendo identificar cambios y tendencias entre los años 2005 y 2018. Entre las variables observadas se encuentran distribución de la población por ubicación geográfica, tasas específicas de fecundidad, lugar de nacimiento, número total de viviendas censadas, porcentaje de población joven. ¿Cuántos somos? La gráfica presenta de forma clara el cálculo de la estimación total de la población en Colombia, desglosado en los siguientes componentes. El censo logró cubrir aproximadamente el 91,5% de la población, lo que demuestra un esfuerzo considerable, aunque persiste un margen de error relevante. El 8,5% de personas omitidas, más de 4 millones, resalta la necesidad de mejorar las estrategias de cobertura en futuras mediciones, especialmente en poblaciones rurales desplazadas o sin domicilio fijo. La integración de personas es fundamental para una visión completa del país, pues muchas veces son poblaciones invisibilizadas en otras estadísticas. El total estimado de 48,2 millones de personas permite dimensionar adecuadamente las necesidades nacionales en términos de políticas públicas, infraestructura, salud, educación y servicios básicos. Este ejercicio demuestra la importancia de la estadística oficial como herramienta de planificación y desarrollo, permitiendo al Estado y otros actores tomar decisiones con base en datos y reales actualizados. La estructura de la población. Existe las conclusiones. Está la mayor esperanza de vida en mujeres. Las mujeres en promedio viven más que los hombres en Colombia. La esperanza de vida suele ser de 5 a 7 años mayor. Esto se refleja sobre todo en grupos de edad mayores de 60 años, donde hay una clara mayoría femenina. Factores de riesgo en hombres. Los hombres están más expuestos a causas de mortalidad prematura, violencias, accidentes, enfermedades cardiovasculares y consumo de sustancias. En Colombia, los homicidios y muertes violentas afectan a más hombres jóvenes, especialmente en contextos urbanos. Tendencias migratorias. En muchos casos, los hombres emigran más que las mujeres en busca de oportunidades laborales, lo que puede afectar el balance poblacional en ciertas regiones. Además, hay migración femenina asociada a servicio y cuidado, pero en menor volumen que la migración laboral. Por cada 100 hombres hay 104,7 mujeres. Por cada 100 mujeres hay 95,5 hombres. El envejecimiento poblacional. Se observa un ensanchamiento en las franjas de mayores de 60 años en 2018 frente al 2005.
lo cual indica un aumento de la población adulta mayor. Las franjas de 70 a 85 años y más presentan mayor representación en 2018. Hay una disminución de la base de la pirámide. Las franjas de 0 a 4 años y de 5 a 9 años han reducido su proporción en 2018 frente a 2005. Eso puede reflejar una disminución en las tasas de natalidad. Hay una mayor proporción en edades productivas de 15 a 64 años. La pirámide se ensancha significativamente entre los 20 y los 39 años, lo que indica una población mayoritariamente joven adulta en edad laboral. Este grupo representa una oportunidad económica, pero también implica retos en empleo, educación y salud. Están las diferencias por sexo. En edades avanzadas de 65 años o más se observa una mayor proporción de mujeres conscientes con una mayor esperanza de vida femenina. El porcentaje de alfabetismo al leer y escribir. Esta gráfica compara los niveles de alfabetismo en Colombia en dos cortes temporales, en el 2005 y en el 2018, segmentados por sexo y grupo etario. Hay una mejora general del alfabetismo. Entre el 2005 y 2018 se observa un aumento en los niveles de alfabetismo en todos los grupos, con mejoras de entre 4 y 5 puntos porcentuales. Hay un mayor alfabetismo en mujeres. Las mujeres presentan mayores porcentajes de alfabetismo que los hombres en todos los rangos y ambos años. En el 2018, el 97,7% de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años sabían leer y escribir frente al 95,7% de los hombres. Hay un mayor alfabetismo en jóvenes. El grupo de 15 a 24 años es el más alfabetizado, lo que refleja el impacto positivo de la educación básica en generaciones recientes. Hay una brecha en edades. La diferencia entre los jóvenes y el total de mayores de 5 años indica que aún existen brechas de alfabetismo en poblaciones adultas mayores, posiblemente por menor acceso educativo en décadas pasadas. Hay un avance en política educativa. La mejora entre 2005 y 2018 sugiere un progreso significativo en cobertura educativa y alfabetización, especialmente en zonas donde antes era limitada. Están los grandes grupos de edad entre el 2005 y 2018. La gráfica compara la distribución porcentual de la población colombiana en tres grandes grupos de edad entre los años 2005 y 2018. Se puede concluir que el envejecimiento poblacional, está una disminución del grupo infantil entre el 0 de 0 a 14 años, y el aumento de la población de 65 años y más indican un proceso de envejecimiento demográfico en Colombia. Está el tránsito demográfico, donde en Colombia está pasando de una población joven a una más adulta, lo que se alinea con una transición demográfica típica: menor natalidad, mayor esperanza de vida y reducción de la mortalidad infantil. Hay un crecimiento del grupo en edad productiva de 15 a 64 años. El aumento en este grupo sugiere una ventana de oportunidad demográfica, ideal para fortalecer el desarrollo económico si se aprovecha con políticas de empleo, educación y salud. Existen los retos para el sistema de salud y pensiones. El crecimiento del grupo de 65 años y más anticipa mayores demandas en pensiones, atención médica y cuidados especiales, lo que requiere una preparación institucional. Está el aspecto del impacto en políticas públicas. Se hace necesario reorientar programas sociales, educativos y de infraestructura para responder a una población más adulta y envejecida, con menor proporción de niños.
en el año 2004 por departamentos de residencia de la madre, las tasas específicas de fecundidad en mujeres de 35 y años más muestran un comportamiento similar al nacional, con reducciones en la mayoría de los territorios en comparación con los años 2015 y 2020. En conclusión, está la tendencia nacional a la baja. La mayoría de los departamentos del país presentan una disminución en la tasa de fecundidad en mujeres de 35 años y más, lo cual refleja una tendencia generalizada de postergación o reducción de la maternidad tardía. El único departamento que rompe esta tendencia es San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se observa un ligero aumento del 4,9% en esta tasa. Esto podría estar asociado a factores culturales, sociales o de acceso diferenciado a servicios de salud reproductiva. Reducción drástica en Amazonas. Se evidencia la mayor reducción en la fecundidad de mujeres de 35 años y más, con una caída del 48,8% entre 2015 y 2024. Eso podría indicar cambios acelerados en los patrones reproductivos, el acceso a anticoncepción o migraciones que afectan la composición etaria femenina. Implicaciones sociales y sanitarias, puesto que la reducción de fecundidad en edades mayores puede tener efectos positivos en términos de salud materna y riesgos obstétricos. La evidencia de transición demográfica. Ese comportamiento forma parte de la transición demográfica que vive el país, en donde las mujeres están optando por tener menos hijos y a edades más tempranas, lo que está transformando el panorama poblacional y reproductivo nacional. ¿Dónde estamos? Con base en el gráfico sobre la distribución de la población por ubicación en Colombia entre los años 2005 y 2018, se pueden derivar las siguientes observaciones y conclusiones. En el 2005, el 76,0% de la población vivía en cabeceras municipales, zonas urbanas principales, mientras que el 24,0% vivía en el resto del territorio, centros poblados y zonas rurales dispersas. Para el 2018, la proporción en cabeceras municipales aumentó levemente a 77,1%. El segmento del resto del país se desglosa en 2018 como sigue: de 7,1% en centros poblados, de 15,8% en zonas rurales dispersas. Como conclusión, está el crecimiento urbano moderado. Se observa un ligero aumento en la concentración urbana, pasando del 76,0% al 77,1% entre 2005 y 2018, lo que confirma la tendencia hacia la urbanización del país. Segundo, esa reducción de la población rural. Esa proporción de personas que habitan en zonas rurales y centros poblados disminuye en conjunto del 24,0% al 22,9%, reflejando un leve pero continuo desplazamiento hacia las ciudades. Tercero, está la persistencia de la ruralidad dispersa. A pesar de la tendencia urbanizadora, un 15,8% de la población aún reside en zonas rurales dispersas, lo cual representa un reto para la presentación de servicios básicos. Cuarto, están las implicaciones para la política pública. Ese patrón demográfico exige estrategias diferenciadas de desarrollo territorial, donde se fortalezcan las cabeceras municipales sin descuidar la inversión social de los territorios rurales. Quinto, confirmación del proceso de urbanización sostenida. El cambio no es drástico, pero es consciente, con procesos globales de migración interna y concentración poblacional en áreas urbanas por mejores oportunidades laborales, educativas y de salud. En el 2018, los departamentos con mayor porcentaje de población en edad jóvenes es entre los 15 y los 29 años. Todos estos departamentos están ubicados en regiones periféricas y de baja densidad poblacional, especialmente en la Amazonía y la Orinoquía colombiana. En el mapa, sus territorios se destacan con color más oscuro frente al resto del país, lo que se puede inferir mayor proporción de jóvenes, indicador indirecto de alta natalidad,
Departamentos como Amazonas, Putumayo, Guainía, Bichara, Guaviare y Arauca muestran estructuras demográficas más jóvenes, lo que generalmente se relaciona con altas tasas de fecundidad, altos índices de natalidad en años previos, dado que la natalidad aumenta a los grupos de jóvenes. Lugar de nacimiento. La gráfica compara el lugar de nacimiento de la población en Colombia entre los años 2005 y 2018 siguiendo tres categorías. Nacidos en Colombia, nacidos en otro país y sin información. El aumento en población nacida fuera del país en el 2005, solo el 0,3% de la población era nacida en otro país. En 2018 este valor aumentó a un 2,2%, lo que representa un crecimiento significativo más de 7 veces. Segundo, hay una ligera reducción de nacidos en Colombia. Disminuyó del 97,9% al 96,6%, aunque sigue siendo la mayoría. El cambio refleja una mayor diversidad en la composición demográfica. Tercero, hay una mejora en el registro de la información. El porcentaje de personas sin información sobre su lugar de nacimiento se redujo del 1,8% al 1,2%. Esto sugiere mejoras en los sistemas de recolección de datos y cobertura censal. Hay una interpretación general que el incremento en la población nacida en el extranjero puede estar relacionado con procesos migratorios, particularmente de países vecinos como Venezuela, debido a crisis políticas y económicas. Esta tendencia representa nuevos retos y oportunidades para la formulación de políticas públicas en áreas como integración social, acceso a servicios de salud, educación y empleo, reconocimiento de derechos a población migrante. ¿Cómo vivimos? La gráfica muestra la evolución del número total de viviendas en Colombia entre los años 2005 y 2018. Se encuentra el crecimiento significativo del parque habitacional. Entre el 2005 y 2018, el número de viviendas aumentó en 3.090.522 unidades. Eso representa un crecimiento del 29,7% en 13 años, lo que refleja un importante avance en la cobertura habitacional. Segundo, se relaciona con el crecimiento poblacional y urbano. Este aumento se puede asociar con el crecimiento de la población, la expansión urbana y la necesidad de mayor infraestructura habitacional para cubrir la demanda. Tercero, está el indicador de desarrollo. El aumento en el número de viviendas sugiere mejoras en las condiciones de vida y acceso a la vivienda, especialmente en cabeceras municipales donde ha crecido la concentración de la población. Cuarto, hay implicaciones para la planificación urbana. Este crecimiento exige mayor inversión en servicios públicos, infraestructura vial, educación y salud y políticas de urbanismo sostenible. Servicios. Acceso a servicios públicos. El gráfico presenta la evolución del acceso a 6 servicios públicos entre los años 2005 y 2018 en términos porcentuales. Los servicios evaluados son energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural conectado a red pública, recolección de basuras, internet fijo o móvil. Se observa el progreso en términos de cobertura a nivel nacional, lo cual permite evaluar avances en infraestructura, inclusión y bienestar. Las tendencias generales, todos los servicios muestran mejoras absolutas en cobertura. El mayor crecimiento se da en gas natural, más 26,4 puntos porcentuales, evidenciando una prioridad en infraestructura energética. Servicios tradicionales como energía eléctrica y acueducto ya tienen coberturas altas, pero todavía no son universales. Servicios fundamentales como alcantarilla y recolección de basura aún muestran brechas importantes. El Internet se posiciona como un nuevo servicio esencial, pero aún está en proceso de expansión.
como conclusiones generales, avances sostenidos, el país ha logrado un progreso claro en el acceso a servicios públicos entre el 2005 y 2018. Persisten desigualdades a pesar del crecimiento, hay zonas rurales y poblaciones vulnerables que siguen teniendo un acceso sin servicios básicos como agua potable, saneamiento e internet. Hay un nuevo enfoque digital. El Internet como servicio emergente aún no se ha masificado lo suficiente, lo que puede profundizar desigualdades educativas, laborales y sociales. Hay una importancia del saneamiento en servicios como el alcantarillado y la recolección de residuos son fundamentales para la salud pública y deben ser fortalecidos. Hogares según número de personas. La gráfica representa la distribución porcentual de hogares según su tamaño y número de personas entre los años 2005 y 2018. En el 2005 un 11,1%, en el 2018 un 18,5%, crecimiento más 7,4 puntos porcentuales. Esto significa un aumento significativo de hogares unipersonales, reflejo de mayor autonomía de jóvenes y adultos mayores, cambios culturales en torno a la vida individual, envejecimiento de la población. El grupo de segundas personas en 2005 con un 15,1%, en el 2018 con un 21,7% y un crecimiento de más 6,6 puntos porcentuales. Eso se interpreta que crecen los hogares pequeños, posiblemente parejas sin hijos o personas mayores que viven juntas. Terceras personas en el 2005 con un 20,8%, en el 2018 con un 23,2%, crecimiento de más 2,4 puntos porcentuales. Se interpreta que hay hogares de tamaño medio también que crecen, aunque de forma más moderada. Cuartas personas en el 2005 con un 20,5%, y en el 2018 con un 19,5% y una variación de menos un 1 punto porcentual. Con esta interpretación hay una leve disminución en hogares tradicionales de 4 personas, lo que sugiere una tendencia a la reducción del tamaño familiar. Como quintas personas o más en el 2005 con un 33,2% y en el 2018 con un 16,8%, de una reducción del menos 16,4 puntos porcentuales. Interpretación: esta drástica disminución de los hogares numerosos, hay unos factores asociados como la reducción en la tasa de natalidad, la migración de miembros del hogar, menor prevalecencia de familias extensas o multigeneracionales. La jefatura del hogar. Este gráfico presenta la proporción de hogares según el sexo de la persona que ejerce la jefatura del hogar comparado a los años 2005 y 2018. Los hombres en el año 2005 de 70,1%, del 2018 con un 59,3%, se encuentra una disminución del menos 10,8 puntos porcentuales. Esto se interpreta que aunque los hombres siguen siendo mayoría como jefes de hogar, su proporción ha disminuido considerablemente, indicando una transformación en los roles tradicionales de género dentro de la familia. En mujeres, en el 2005 el 29,9%, en el 2018 con un 40,7%, aumentó más del 10,8 puntos porcentuales. Eso se interpreta que las mujeres han ganado mayor protagonismo en la jefatura del hogar, lo cual puede estar relacionado con mayor participación económica femenina, aumento de hogares monoparentales liderados por mujeres, cambios socioculturales en la percepción rol de la mujer, mayor empoderamiento y autonomía femenina. Como conclusión, hay avances hacia una mayor equidad de género. Se observa una redistribución significativa de la jefatura del hogar, con una reducción del predominio masculino y un fuerte crecimiento de la participación femenina. Hay un reconocimiento de nuevos modelos familiares
como el cambio que refleja la existencia en consolidación de hogares encabezadas por mujeres sin pareja o masculina como madres solteras, mujeres solas con hijos o mujeres adultas mayores. Implicaciones para las políticas públicas. Se requiere estrategias específicas de protección y fortalecimiento para hogares liderados por mujeres, muchas veces más vulnerables desde el punto de vista económico o social. Hay una transformación cultural progresiva. Este cambio no solo es demográfico, sino cultural, indicando una evolución en la percepción de liderazgo, autonomía y responsabilidad en el hogar. Gracias.